Después de que mi abuelo me dejó todo, mis padres que abandonaron a su hija cuando yo era bebé me demandaron. Al entrar en el juzgado, mi madre rodó los ojos, el juez se quedó helado. Cuando se abrieron las puertas de la sala del tribunal, sentí que el corazón se me caía a los pies, no porque tuviera miedo de verla, a la mujer que me dio a luz y me abandonó cuando aún no había cumplido un año, sino porque Vanessa Kirkley era capaz de recordarme con una sola mirada. No vales nada. Estaba sentada junto a Derek, mi padre biológico, con un traje que costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses en la panadería. Su rostro era impecable, maquillaje perfecto, peinado perfecto, sonrisa que no llegaba a los ojos. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella puso los ojos en blanco de forma ostentosa y se apartó, como si yo fuera una mosca en el cristal. Derek hojeaba nerviosamente unos papeles. 45 años, asesor de inversiones como le gustaba presentarse, el hombre que nunca me llamó por mi cumpleaños, el hombre que apareció en el funeral de mi abuelo con una corbata de $100 y no derramó ni una lágrima, el juez Morton Galloway, canoso, con arrugas alrededor de los ojos que delataban sus 60 años de vida, examinaba los documentos, su voz era monótona mientras leía la demanda. Vanessa y Derek Kirkley contra Chloe Kirkley. Derecho sucesorio, impugnación de la validez del testamento. Apreté las manos tratando de no temblar. 21 años, estudiante universitaria, empleada en una panadería, me sentía miserable frente a sus trajes caros y su seguridad, pero mi abuelo me había dejado todo, la casa, los ahorros, todo lo que tenía, y ahora estos dos, que nunca se habían interesado por mí, querían quitármelo. De repente se abrió la puerta de la sala. Una mujer entró lentamente, apoyándose en un bastón. Tenía 68 años, pero se mantenía erguida con dignidad. Cabello gris recogido en un moño, abrigo sencillo, sin joyas. Edith Kirkley, mi abuela, la mujer a la que solo había visto en fotografías. El juez Holloway levantó la cabeza y se quedó paralizado, literalmente paralizado, con la mano levantada sobre el papel. Su rostro se puso blanco, luego se sonrojó. Miró a Edith como si hubiera visto un fantasma. En la sala se hizo un silencio que se podía cortar con un cuchillo. Vanessa se giró bruscamente con el rostro desencajado por la sorpresa. Derek se levantó de su asiento agarrándose a la mesa. Edith se acercó a las primeras filas y se sentó sin prestarles atención. Su mirada se cruzó con la mía y por primera vez en mi vida vi en los ojos de alguien algo que me recordaba a mi abuelo Walter, calidez y determinación. El juez carraspeó tratando de recuperar la compostura. Señora Kirkley, su voz era ronca, no esperaba verla aquí. Morton, Edith le saludó con la cabeza y algo en su tono me hizo estremecer. Han pasado muchos años. Él apartó la mirada. Sí, muchos. El abogado de Vanessa y Derek, Roland Inks, un hombre de rostro liso y ojos fríos, se levantó. Señoría, ¿quién es esta mujer? ¿Por qué está presente en la vista? Edith se volvió hacia él. Soy Edith Kirkley, la exmujer de Walter Kirkley, y estoy aquí para testificar que mi exmarido estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando reescribió el testamento a favor de su nieta. Se oyó un murmullo de sorpresa en la sala. Vanessa agarró a Derek de la mano, clavándole las uñas en la muñeca. Roland se enderezó con el rostro impasible. Señoría, eso es imposible. La señora Edith Kirkley no ha tenido contacto con su exmarido en los últimos 20 años. No puede testificar sobre su estado. Eso no es cierto, dijo Edith con calma, sacando unos papeles de su bolso. Durante los últimos 6 meses antes de su muerte, nos comunicábamos regularmente. Tengo grabaciones de nuestras conversaciones telefónicas, cartas.
Walter estaba en pleno uso de sus facultades mentales. No podía moverme. El abuelo nunca me dijo que había vuelto a hablar con Edith. Se separó de ella cuando yo solo tenía unos meses. El motivo, mentiras. El abuelo ocultaba sus deudas, arriesgó todo lo que tenían y Edith no pudo perdonarlo. Se marchó y yo pensé que sería para siempre. El juez Holloway tomó los papeles de las manos de Edith. Le temblaban las manos. Lo examinaré, se aclaró la garganta. Se aplaza la sesión una semana. Estudiaremos las nuevas pruebas. Golpeó con el martillo y la sala cobró vida. La gente se levantó y empezó a hablar. No podía apartar la mirada de Edith. Se acercó a mí, apoyándose en su bastón. Chloe, me tendió la mano. Soy tu abuela. Perdona por no haber venido antes. Le cogí la mano, era cálida, seca, con dedos delgados. ¿Por qué no viniste al funeral? Edith bajó la mirada. Mi salud no es tan buena como antes, y en ese momento me sentía especialmente triste. Pero ahora estoy aquí, y no dejaré que se lleven lo que Walter quería dejarte. Vanessa pasó junto a nosotros y sentí el aroma de su costoso perfume. Se detuvo y se volvió. Chloe, su voz era dulce como el veneno. ¿De verdad crees que una vieja loca te va a salvar? Vanessa, dijo Edith en voz baja pero firme. Vete de aquí. Vanessa sonrió. Nosotros tenemos algo que ella nunca tendrá. La verdad. Se marchó y Derek la siguió sin mirarme. Me quedé allí tratando de entender lo que quería decir. ¿La verdad? ¿Qué verdad? Edith me apretó la mano. No la escuches. Quiere asustarte. Pero yo ya estaba asustada, porque Vanessa lo había dicho con tanta seguridad, como si supiera algo que yo no sabía, algo que podía cambiarlo todo. La siguiente vista comenzó una semana después y yo ya sabía que iba a perder. Roland Innes estaba de pie ante el juez con una carpeta de documentos tan gruesa como una guía telefónica. 51 años, sienes canosas, un traje que costaba más que la casa de mi abuelo. Hablaba con calma, metódicamente, destrozando cada palabra de Edith en pedazos. La señora Kirkley afirma que se comunicó con el difunto Walter Kirkley durante los últimos 6 meses. Su voz era fría como el hielo, pero los registros de llamadas telefónicas solo muestran 3 conversaciones. 3, su señoría. Cada una duró menos de 5 minutos. Edith estaba sentada en el estrado con la espalda recta. Su rostro estaba tranquilo, pero vi cómo apretaba el bastón. Hablábamos de cosas personales, dijo en voz baja. No hacía falta mucho tiempo. ¿Personales? Roland sonrió. Señora Kirkley, usted se divorció de su marido hace 20 años. No ha tenido contacto con él durante todos estos años. Y de repente, 6 meses antes de su muerte, vuelve a aparecer en su vida. ¿No le parece conveniente? ¿Qué quiere decir? Edith frunció el ceño. Lo que quiero decir, Roland se acercó más, es que su aparición aquí es muy oportuna. Su nieta necesita apoyo en el juicio y aquí está usted, lista para testificar. Pero ¿dónde estaba cuando murió Walter Kirkley? ¿Dónde estaba en el funeral? Silencio. Edith bajó la mirada. No fui al funeral, dijo en voz baja. Mi enfermedad cardíaca se agravó. Arritmia. Estuve en el hospital esa semana. Roland levantó una ceja. Qué conveniente. ¿Tiene pruebas? Edith sacó unos papeles de su bolso y se los entregó al juez. Holloway los revisó y asintió. El certificado médico confirma sus palabras, pero Roland no se rindió. Supongamos, señora Kirkley, estaba enferma, pero eso no explica por qué no se comunicó con Walter Kirkley durante los últimos 20 años y de repente, 6 meses antes de su muerte, reaparece. ¿Por qué? Edith lo miró a los ojos. Porque él me llamó por teléfono, me dijo que quería hablar, que necesitaba mi consejo. ¿Sobre qué? Sobre su nieta, sobre cómo proteger su futuro. Roland sonrió. ¿Protegerla de quién?
¿De sus propios padres? Edith no respondió, pero su mirada lo decía todo. Roland continuó. Mostró los informes médicos, 3 en total, todos firmados por un médico llamado Simon Large. Walter Kirkley padecía demencia en fase avanzada que había comenzado hacía un año. No reconocía a las personas. Deambulaba por las calles, olvidaba dónde vivía. Nunca había visto algo así. Nunca. Luego llegaron los testigos, la vecina, la señora Glenn, una mujer de unos 60 años con una sonrisa falsa. Contó cómo había visto a Walter en la calle, incapaz de recordar dónde estaba su casa, cómo le ayudó a llegar a casa y él le dio las gracias llamándola por un nombre ajeno. Me dio mucha pena, dijo ella, secándose lágrimas falsas. Un anciano solitario que está perdiendo la cabeza. Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas. La señora Glenn, la conocía, vivía al otro lado de la calle, siempre se quejaba del ruido, de que el abuelo no cortaba el césped a tiempo. Está mintiendo. Pero ¿cómo demostrarlo? Entre sesiones, cuando anunciaron un descanso, Vanessa y Derek se acercaron a mí en el pasillo. Edith fue al baño, Laura estaba hablando por teléfono, estaba sola. Chloe, dijo Vanessa con suavidad, casi con ternura, no tenemos por qué seguir con esto. La miré sin decir nada. Podemos llegar a un acuerdo extrajudicial, añadió Derek metiendo las manos en los bolsillos. Eres joven, necesitas dinero para estudiar, para vivir. No queremos dejarte sin nada. Muy generoso por su parte, dije. Vanessa sonrió. Nos quedaremos con el 70% de los activos. La casa, parte de los ahorros. Te dejaremos el 30%, suficiente para que termines la universidad y encuentres trabajo. Aún eres joven, Chloe. Tienes toda la vida por delante. ¿Y ustedes? Pregunté. ¿No tienen nada por delante? Derek frunció el ceño. Somos sus hijos. Tenemos derecho a la herencia. Me abandonaron, dije en voz baja. No tenían ni un año. ¿Dónde estaban cuando tenía 5 años? ¿10? ¿15? Éramos jóvenes, dijo Vanessa y su voz se volvió fría. No estábamos preparados para tener un hijo. No es un delito. Pero aparecer en el funeral con trajes caros y exigir dinero es normal. Vanessa se enderezó. Te estamos ofreciendo la oportunidad de evitar perder, porque vas a perder, Chloe. Nosotros tenemos pruebas. Tú no tienes nada. Se marchó y Derek la siguió. Yo me quedé allí temblando de ira. Edith se volvió y vio mi expresión. ¿Qué te han dicho? Me ofrecen el 30% si me rindo. Edith me apretó la mano. Walter quería que lo tuvieras todo. No te rindas. Pero yo ya me había rendido, porque cuando el juez Holloway dictó sentencia al día siguiente, supe que había perdido. Las pruebas presentadas por los demandantes son convincentes, dijo con voz impasible, aunque evitaba mirar a Edith. Los informes médicos y los testimonios de los testigos indican que Walter Kirkley no estaba en condiciones de tomar decisiones adecuadas con respecto al testamento. El testamento se declara nulo. La sala daba vueltas a mi alrededor. Laura decía algo, pero yo no la oía. Vanessa y Derek sonreían y le daban la mano a Roland. Lo había perdido todo. Edith y yo nos sentamos en una pequeña cafetería al otro lado de la calle del tribunal. Ella pidió café para las 2, aunque yo no podía beber, tenía un nudo en la garganta. Voy a presentar un recurso, dije. Laura dice que hay posibilidades. Edith negó con la cabeza. Pocas posibilidades. Roland Inks no pierde los casos. Sabe lo que hace. Hizo una pausa removiendo el café. Chloe, quiero que sepas algo. Siempre me he sentido culpable por haber abandonado a Walter, por no haberle ayudado contigo. Estaba enfadada, ofendida, pero ahora veo que cometí un error. ¿Por qué te fuiste?, le pregunté. Edith suspiró.
Walter me mintió sobre el dinero, sobre las deudas. Arriesgó todo lo que teníamos y no me dijo nada. Cuando me enteré no pude perdonarlo. Pensé que si una persona miente sobre algo así, puede mentir sobre cualquier cosa. Pero no mintió sobre mí, dije. Me quería. Sí, asintió Edith, te quería más que a nada, y por eso te lo dejó todo a ti. No porque no quisiera a Vanessa y Derek, sino porque sabía que ellos no lo necesitaban. Son ricos, exitosos. Y tú necesitabas apoyo. Se inclinó hacia mí. Chloe, sospecho que sus documentos son falsos. Walter no tenía demencia, yo lo habría sabido. Pero, ¿cómo lo demostramos? Necesitamos un detective, alguien que pueda comprobar sus documentos, encontrar testigos que digan la verdad. Me quedé pensativa. No tenía dinero para un detective, pero tenía un conocido. Mark trabajaba conmigo en la panadería, un chico alto con el pelo rizado, siempre alegre. Su primo era detective privado, Gus Overman, un antiguo agente de seguros que ahora investigaba casos a cambio de dinero. Llamé a Mark esa misma noche. ¿Gus? Mark se rió. Es caro, Chloe. No sé si podrás permitírtelo. ¿Cuánto? 200 al día más gastos. Hice cuentas mentales. Tenía algunos ahorros, el dinero que mi abuelo había guardado para mis estudios. Podía permitirme una semana, quizá 2. Dame su número. Gus Oberman se reunió conmigo 2 días después en su oficina, una pequeña habitación encima de una tienda de fontanería. Tenía 48 años, el rostro arrugado y los ojos cansados. Fumaba, aunque en la habitación había un cartel que decía no fumar. Mark me dijo que necesitabas ayuda. Apagó el cigarrillo. Es un asunto hereditario, le conté todo. Sobre mi abuelo, mis padres, el juicio. Gus escuchaba y tomaba notas. Los informes médicos, dijo. ¿Dices que los firmó un médico llamado Simon Larch? Sí, lo comprobaré. Si falsificó los documentos, encontraré pruebas. También comprobaré las finanzas de tus padres. La gente rara vez va a juicio por una herencia si está bien económicamente. Me dio un precio, 200 al día, le di un anticipo de $500, todo el dinero que tenía. Dame una semana, dijo Gus, te llamaré. Pero no llamó. 2 días después, mientras estaba detrás del mostrador de la panadería amasando pan, sonó mi teléfono, un número desconocido. ¿Hola? ¿Es Chloe Kirkley? Una voz femenina, formal. Sí. ¿Conoce a Gus Oberman? Mi corazón se detuvo. Sí, ¿qué ha pasado? Lo han encontrado esta mañana cerca de su oficina. Está en el hospital, en cuidados intensivos. Fractura de cráneo, costillas rotas. Usted figura en su teléfono como último contacto. Tiene que venir. El teléfono se me cayó de las manos. El hospital olía a cloro y a algo más, un olor dulzón y amargo que recordaba la muerte. Corrí por el pasillo, pasando junto a las enfermeras que me gritaban algo, pero yo no las oía. Reanimación. Tercer piso. Gas yacía en la cama conectado a un montón de tubos y cables. Moseyem, su cara estaba hinchada, morada por un lado, el ojo izquierdo estaba tan hinchado que no se podía abrir. Una venda blanca le rodeaba la cabeza. Las máquinas pitaban monótonamente, contando los latidos del corazón que luchaba por su vida. Me detuve en la puerta, incapaz de entrar. Mis piernas no me respondían. El médico es un hombre joven con ojeras. Salió de la habitación y me vio. ¿Es usted familiar? No, yo lo contraté por trabajo. El médico asintió con la cabeza como si eso lo explicara todo. Quizás para él realmente lo explicaba. Otro caso más, otra víctima más. Fractura de cráneo, 3 costillas rotas, hemorragia interna en la cavidad abdominal, dijo monótonamente, como si estuviera leyendo una lista de la compra. Hemos detenido la hemorragia durante la operación, pero las próximas 24 horas son críticas.
Si aguanta, tiene posibilidades. El cerebro ha sufrido daños, pero solo podremos saber la gravedad cuando despierte. Si despierta. ¿Quién lo ha hecho? El médico se encogió de hombros. La policía dice que quizá haya sido un robo. Lo encontraron cerca de la oficina a primera hora de la mañana, sobre las 6. Le faltaba la cartera y el teléfono. Un transeúnte llamó a una ambulancia. Un robo. No me lo creí ni por un segundo. Gas investigaba mi caso, buscaba información sobre mis padres y de repente lo encuentran medio muerto a golpes. No era una coincidencia. El policía que estaba en el pasillo se acercó a mí. Era un hombre corpulento de unos 50 años, con bigote y mirada cansada. En la placa ponía Detective Garrison. ¿Señora Kirkley? Sí, Detective Garrison. Tengo algunas preguntas. Siéntese, por favor. Nos sentamos en sillas de plástico en el pasillo. Sacó una libreta. ¿Por qué trabajaba el señor Overman para usted? Le conté lo del juicio, lo del abuelo, las sospechas sobre los documentos falsos. Harrison tomaba notas con el rostro impasible. ¿Cree que alguien lo atacó por eso? ¿Y usted no? No pude contenerme. Me miró y en sus ojos se reflejó algo, tal vez pena. Señora Kirkley, entiendo lo que está pasando, pero por ahora todo apunta a un robo común. Una calle oscura, una hora temprana, un barrio no muy bueno. El señor Overman llevaba un reloj caro, una cartera de piel. Estas cosas ocurren más a menudo de lo que cree. Pero, ¿y si no fue un robo? Si encontramos pruebas de que no lo fue, continuaremos con la investigación. Por ahora le aconsejo que tenga cuidado. Si tiene razón y está relacionado con su caso, usted también puede estar en peligro. Se marchó y me quedé sola. Entré en la habitación y me senté en una silla junto a la cama de Gus. Respiraba con dificultad, con un sonido sibilante y ronco. Su pecho subía y bajaba de forma irregular. Las máquinas pitaban monótonamente. Lo siento, susurré, aunque sabía que él no podía oírme. Todo es culpa mía. Si no te hubiera contratado, si simplemente me hubiera rendido, pero no podía rendirme, no después de todo lo que mi abuelo había hecho por mí. Al día siguiente, cuando llegué al trabajo en la panadería, mi teléfono vibró en mi bolsillo, lo saqué y vi un mensaje de un número desconocido. Deja de investigar o serás la siguiente. Me quedé mirando la pantalla. Me temblaban tanto las manos que el teléfono casi se me cae al suelo. Leí el mensaje 2, 3 veces. Las palabras no cambiaban. Mark, que estaba junto al horno, se dio la vuelta y vio mi expresión. Chloe, ¿estás bien? Parece que hayas visto un fantasma. Le mostré el mensaje. Se quedó pálido. Dios mío, tenemos que ir a la policía ahora mismo. ¿Y qué van a hacer? Decir que es una broma, que no hay ahí pruebas de que tenga que ver con Gus. Pero no puedes ignorarlo. Mark tenía razón, por supuesto, pero yo sabía que la policía no ayudaría, no tenían pruebas, no tenían motivos para creerme. Guardé el mensaje, bloqueé el número e intenté seguir trabajando. Pero me temblaban las manos y la masa me salía torcida. Una semana después llegó una citación. Abrí el sobre junto al buzón y casi se me caen los papeles. Vanessa y Derek Kirkley habían presentado una demanda por acoso e intromisión en la vida privada. Contraté a un detective para que los vigilara y, según ellos, eso era ilegal y violaba su derecho a la privacidad. Exigían una indemnización de $50,000 y una orden judicial que me prohibiera seguir investigando. Laura me llamó por teléfono esa misma noche. Su voz sonaba preocupada. Chloe, esto es malo, muy malo. Pueden demostrar que los estás acosando y eso es un delito grave. Pero yo no los acosaba, solo quería saber la verdad. Falsificaron documentos, lo sé. El tribunal no lo verá así. Tienen pruebas. Los cheques por los servicios de Gus, el testimonio de que tú lo contrataste para investigar su vida privada. Y ahora, después de que Gus haya sido golpeado,
pueden decir que todo esto es parte de tu venganza, que tú lo pusiste en su contra y él fue demasiado lejos. Me senté en el suelo de mi pequeño apartamento encima de la panadería, con el teléfono pegado a la oreja. ¿Qué hago? Laura suspiró y oí cómo encendía un cigarrillo. Había prometido dejarlo, pero el estrés claramente había podido con ella. La apelación fracasó la semana pasada. El juez confirmó la decisión a favor de tus padres. El nuevo juicio por su demanda está fijado para el mes que viene. Si lo pierdes, puedes ir a la cárcel, Chloe. Es serio. Apagué el teléfono y me quedé sentada en el oscuro apartamento. Una pequeña habitación con una cama, una mesa y una vieja cocina. Todo lo que podía permitirme con mi sueldo de la panadería. La casa de mi abuelo ahora pertenecía a mis padres, el tribunal les había cedido los derechos hasta que se resolviera definitivamente el caso. Su dinero también, no me quedaba nada. Los golpes en la puerta me hicieron sobresaltar. Me levanté con el corazón latiendo con fuerza. Quizás otra amenaza, quizás alguien había venido a terminar lo que había empezado con Gus. ¿Quién es? Mi voz temblaba. Edith. Abrí la puerta tan rápido que casi la arranqué de sus bisagras. Mi abuela estaba en la escalera apoyada en su bastón, con un pequeño bolso en la mano. Parecía cansada, vieja, mucho más vieja que en la sala del tribunal. ¿Puedo pasar? Nos sentamos a la mesa y tomamos té. Edith me miraba atentamente estudiándome. Chloe, sé lo que le pasó a Gus y sé lo de las amenazas. ¿Recibiste el mensaje? Asentí con la cabeza y le mostré el teléfono. Ella lo leyó y sus labios se fruncieron en una delgada línea. Están asustados. Eso es bueno. Bueno, Gus está en el hospital. Me están amenazando. Eso significa que está cerca de la verdad. De lo contrario, no estarían preocupados. Edith dejó la taza y sacó unos papeles de su bolso. Chloe, no me he quedado de brazos cruzados. He contratado a otro detective. A Carl Schimmer es un ex policía que se jubiló hace 5 años, pero sigue trabajando por su cuenta. Lleva 2 semanas investigando el caso desde el día en que perdiste el primer juicio. La miré fijamente. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no quería que te preocuparas más de lo que ya estabas. Pero ahora tengo información que debes saber. Extendió los papeles sobre la mesa, extractos bancarios, fotografías de documentos, impresiones de internet. Tus padres no son tan ricos como quieren aparentar. Hace 5 años Derek invirtió todo su dinero, y me refiero a todo, en bienes raíces, edificios comerciales en una zona nueva que iban a generar grandes ingresos por alquiler. Estaba convencido de que era una mina de oro, pero la economía se desplomó, las grandes empresas empezaron a cerrar sus oficinas y los inquilinos se marcharon. Los edificios estuvieron vacíos durante 2 años. Lo perdieron todo, absolutamente todo. Miré las cifras, deudas por valor de cientos de miles de dólares, préstamos, hipotecas, deudas fiscales. Ahora viven endeudados. La casa que muestran como suya, la grande, con piscina, en realidad pertenece al banco. Pagan las cuotas mínimas, apenas se mantienen a flote. Los coches son de leasing, la ropa, las joyas, todo comprado a crédito. Están al borde de la quiebra. Edith me miró a los ojos. La herencia de Walter es su única oportunidad de no perderlo todo definitivamente. La casa se puede vender por 200,000, quizá más. Los ahorros otros 150. Es suficiente para saldar las deudas y empezar de nuevo. Están desesperados, susurré. Sí, y la gente desesperada hace cosas terribles. ¿Crees que ellos ordenaron que golpearan a Gauss? Edith asintió. Carlo está investigando. Tiene contactos en la policía, sabe cómo indagar más allá de lo que lo haría una investigación normal. Pero sí, creo que fueron ellos. Las semanas siguientes fueron una nebulosa de inquietud y expectación. Carl trabajaba en silencio,
sin ponerse en contacto conmigo directamente. Edith decía que era más seguro así. Ella me pasaba la información por partes. Carla encontró un intermediario, un hombre llamado Tito Verbs, de 39 años, un pequeño estafador que prestaba servicios a clientes ricos: falsificación de documentos, organización de accidentes casuales, intimidación de testigos inconvenientes. Tito conocía a Derek desde que éste invertía en bienes raíces. Tito le ayudaba a sortear algunos matices legales. Carl presionó a Tito, encontró pruebas de su participación en otros delitos y amenazó con entregarlo todo a la policía. Tito se derrumbó antes de lo esperado. Confesó que Derek le había pagado $5,000 por organizar el ataque a Gus. Contrató a 2 hombres a través de sus contactos, les dio la dirección de la oficina de Gus y les dijo que esperaran hasta la mañana siguiente. Las instrucciones eran claras: intimidarlo para que dejara de investigar, pero sin matarlo. Pero algo salió mal. A uno de los agresores, un exconvicto llamado Lenny Cross, le gustó lo que estaba haciendo. Golpeó a Gus incluso después de que éste dejara de resistirse. El segundo agresor intentó detenerlo, pero no llegó a tiempo. Carl pasó toda la información a la policía. El detective Harrison se disculpó tímidamente conmigo por teléfono. Comenzó el tercer juicio, el penal. Ahora Vanessa y Derek estaban acusados de ordenar un ataque que causó lesiones graves. Roland Innes intentó defenderse, alegando que Tito mentía, que no había pruebas directas, pero las pruebas estaban ahí. Las grabaciones de las llamadas entre Derek y Tito, la transferencia de dinero de la cuenta de Derek a la de Tito 3 días antes del ataque, el testimonio del propio Tito, la confesión de uno de los agresores, el que intentó detener a Lenny, al que la policía encontró en un estado vecino y que accedió a testificar a cambio de una reducción de la pena. Pero el juicio avanzaba lentamente. Roland alargaba el proceso, presentaba mociones, exigía que se revisara cada prueba, y mientras él seguía adelante, Gus se despertaba. Yo estaba en el hospital cuando ocurrió. Estaba sentada junto a su cama por la mañana, antes de ir al trabajo, leyendo el periódico en voz alta. El médico decía que las voces ayudaban al cerebro a recuperarse. De repente sus dedos se movieron. Fue un movimiento casi imperceptible, pero yo lo vi. Agarré su mano. «Gus, ¿me oyes?». Sus ojos se abrieron lentamente, sin energía. Miró al techo sin enfocar la vista, con las pupilas de diferente tamaño. ¿Dónde estoy?». Su voz era ronca, apenas audible. «En el hospital, te golpearon, pero ahora estás a salvo». Cerró los ojos de nuevo, pero me apretó la mano. Débilmente, pero la apretó. El médico dijo que la recuperación sería larga. Su memoria se había visto afectada. Gus no recordaba el ataque, ni siquiera recordaba nada de ese día. Su coordinación también se vio afectada. Su brazo izquierdo casi no se movía, pero sobrevivirá. Eso es lo importante. Una semana después, un chico entró en la panadería. Era alto, de unos 24 años, con cabello rojizo y serios ojos grises. Parecía torpe, como si no estuviera acostumbrado a su propio cuerpo. Brazos demasiado largos, hombros demasiado anchos. Al entrar, se enganchó el hombro en el marco de la puerta. «¿Eres Chloe Kirkley?». «Sí, soy Cole Overman, el sobrino de Gus». Me estrechó la mano y yo le devolví el apretón. Tenía la palma grande, un poco sudorosa, y me apretó demasiado fuerte. «Gus me ha hablado de tu caso. Ayer fui a visitarlo. Él todavía le cuesta hablar, pero he entendido lo esencial. Quiero ayudarte a terminar lo que él empezó». Lo miré con escepticismo. Parecía tan joven, con el rostro sin arrugas y las manos sin callos. Llevaba vaqueros y una chaqueta de segunda mano. «¿Es usted detective?». «Asistente de detective. Llevo 2 años trabajando con mi tío. Aprendo sobre la marcha. Sé que parezco joven, pero sé lo que hago, lo prometo». «¿Cuántos años tienes?».
24, demasiado joven, demasiado inexperto, pero había algo en sus ojos, quizá determinación, o simplemente un deseo desesperado de demostrar algo a sí mismo, al mundo, a su tío. Ajá, no puedo pagarte, no hace falta, es por mi tío. Él es la única persona que creyó en mí cuando tenía 18 años y no sabía qué hacer con mi vida. Me dio trabajo, me enseñó todo. No dejaré que su negocio se vaya a pique. Lo pensé un momento mirando esos ojos grises. Luego asentí. De acuerdo, ¿qué puede hacer? Cole sacó un viejo ordenador portátil y lo abrió sobre el mostrador entre los panecillos y los pasteles. Gus dejó registros detallados. Es una persona metódica, lo anota todo. Comprobó los informes médicos sobre la demencia de su abuelo. Los firmó un médico llamado Simon Larch. Seguí investigando. Larch perdió su licencia hace 3 años. La razón oficial: falsificación de documentos médicos para una compañía de seguros. Ayudaba a los clientes a obtener pagos del seguro con diagnósticos falsos. Después de eso pasó a la clandestinidad. Trabajó para clientes privados y falsificó certificados a cambio de dinero. No tiene oficina ni registros oficiales, solo dinero en efectivo y el boca a boca. Mi corazón se aceleró. ¿Puedes demostrarlo? He encontrado su dirección. Vive en una ciudad vecina, en una casa antigua a las afueras. Si hablamos con él y le mostramos pruebas de su relación con tu padre, puede que confiese. ¿Por qué iba a hacerlo? Se arriesga a ir a la cárcel. Cole sonrió un poco torcida con una sola comisura de la boca, pero sincera. Porque soy muy persistente y porque tengo pruebas que pueden enviarlo a la cárcel durante muchos años. Aceptará el trato si se lo proponemos correctamente. Durante los días siguientes, Cole investigó más a fondo. Encontró las cuentas bancarias de Lurch. El dinero llegaba regularmente en pequeñas cantidades de diferentes personas. Una de las cantidades, $2,500, procedía de Derek Kirkley un mes antes de la muerte del abuelo. Cole encontró fotos en las que Lurch y Derek se reunían en un restaurante barato de las afueras, grabaciones de llamadas entre ellos. Cole venía a la panadería todas las noches, después de su trabajo principal, y me contaba sus progresos. Era torpe en la comunicación, rompía tazas cuando le servía café, tropezaba con las sillas, se sonrojaba cuando lo miraba demasiado tiempo, pero era inteligente, metódico, minucioso. No se rendía incluso cuando parecía que todo estaba perdido. Una noche llegó tarde, casi a las 10. La panadería estaba cerrada, yo estaba limpiando el suelo, preparándome para irme a casa. Cole irrumpió tan bruscamente que el timbre de la puerta casi se desprendió. Lo encontré, dijo jadeando como si hubiera estado corriendo. Lurch, fui allí hoy a su casa. Lo vi con mis propios ojos. Viejo, borracho, con un aspecto lamentable. Si le mostramos todas las pruebas y le amenazamos con un proceso penal, confesará. Estoy seguro. Dejé caer la fregona con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Estás seguro? Sí, totalmente. Podemos ir mañana por la mañana. Ya he hablado con Carl, nos apoyará si es necesario. Chloe, ya casi lo tenemos. Un poco más y demostraremos que los documentos son falsos. Su teléfono sonó de repente, miró la pantalla y vi cómo su rostro cambiaba. Se sonrojó y, un segundo después, palideció. Carl, susurró mientras descolgaba el auricular. Escuchó sin decir nada. Sus ojos se agrandaron. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo lo han...? Bien, sí, entendido. Colgó el teléfono, me miró y en su mirada había auténtico miedo. Huid, ahora mismo. Carl dice que alguien ha estado vigilando vuestra panadería durante los últimos 2 días. Un coche negro la ha visto esta mañana y esta tarde. Saben dónde estás. Cogí la chaqueta, el teléfono y las llaves. Me temblaban tanto las manos que apenas pude subir la cremallera. ¿A dónde?, le pregunté a Cole, que ya estaba junto a la puerta mirando a la calle a través de la rendija.
A mi casa. El apartamento está al otro lado de la ciudad. Allí es más seguro. Carl ya se dirige hacia allí. Salimos por la puerta trasera de la panadería, la que daba al callejón entre los edificios. La oscuridad era densa, la farola se había fundido hacía tiempo y nadie había cambiado la bombilla. Cole me cogió de la mano y me arrastró consigo. Su coche, un viejo Honda oxidado con la luneta trasera rota, estaba aparcado a la vuelta de la esquina. Nos sentamos, Cole arrancó el motor y nos pusimos en marcha. Me giré para mirar la panadería, mi ventana sobre ella. La luz estaba encendida, se me había olvidado apagarla. ¿De verdad me están siguiendo? Cole asintió con la cabeza, apretando el volante. Carl dice que es un Toyota negro con cristales tintados. Estaba frente a la panadería por la mañana cuando él pasó por allí. Luego, por la noche, estaba allí de nuevo. Comprobó la matrícula. El coche estaba registrado a nombre de una empresa que no existe. Es falso. ¿Quieren matarme? Cole no respondió de inmediato. Luego, en voz baja: no lo sé, quizás solo para asustarme, pero después de lo que le pasó a Gus, no te aconsejo que te arriesgues. Condujimos en silencio. Yo miraba por la ventana a la calle que pasaba volando. Mi ciudad donde crecí de repente me parecía extraña, hostil. El apartamento de Cole era pequeño, una habitación, una cocina y un baño compartido. Los muebles eran viejos, pero estaban limpios. Las paredes estaban cubiertas de papeles, diagramas, fotografías, notas. Era su espacio de trabajo. Carl ya estaba allí sentado a la mesa fumando, aunque la ventana estaba abierta. 53 años, cabello canoso, rostro que había visto demasiado. Ex policía se notaba en cada movimiento, en cada mirada. Chloe me saludó con la cabeza. Perdona por el susto, pero es mejor prevenir. ¿Estás seguro de que fueron ellos? Carl apagó el cigarrillo. Tan seguro como de que ellos ordenaron el ataque a Gus. A tus padres se les acaba el tiempo. El juicio no les favorece. Están desesperados. Y los desesperados son los más peligrosos. Cole me trajo té y se sentó a mi lado. Tenemos que actuar rápido. Mañana por la mañana iremos a ver a Lerch. Si confiesa, todo cambiará. ¿Y si no lo hace? Confesará, dijo Cole con seguridad. No tiene otra opción. Esa noche apenas dormí. Me tumbé en el sofá de Cole, me cubrí con su vieja manta que olía a detergente y hasta algo más, quizá a madera o quizá solo a él. Cole durmió en el suelo, aunque le pedí que se tumbara en el sofá. Carl se fue a casa sobre las 2 de la madrugada, prometiendo volver por la mañana. Por la mañana salimos de la ciudad. Lurch vivía en las afueras de una ciudad vecina, en un barrio antiguo donde las casas estaban muy separadas entre sí y tenían grandes jardines descuidados. Su casa era pequeña, de una sola planta, con paredes descascarilladas y una valla rota. Cole llamó a la puerta. Nadie respondió. Volvió a llamar más fuerte. Lerch, abra la puerta. Sabemos que está en casa. Por fin se abrió la puerta. El hombre que estaba en el umbral parecía mayor que sus 62 años. Tenía el rostro gris, los ojos rojos y olía a alcohol. Llevaba unos pantalones viejos y una camiseta y estaba descalzo. ¿Qué quiere? Cole le mostró su identificación de asistente del detective. Cole Overman, ella es Chloe Kirkley. Tenemos que hablar sobre los documentos que firmó para Derek Kirkley. Lerch intentó cerrar la puerta, pero Cole ya había metido el pie. Podemos hablar aquí o puede hablar con la policía, usted elige. Lurch se tambaleó y luego retrocedió. Entramos. El interior de la casa era aún peor. Apestaba a basura, humo viejo y alcohol. La cocina estaba llena de platos sucios y el salón de botellas vacías. Lerch se sentó en el sofá, cogió una botella de whisky a medio terminar y dio un trago. No sé nada, vete. Cole se sentó enfrente y sacó unos papeles de la mochila. Simón Lerch, exterapeuta, licencia revocada hace 3 años por falsificación de documentos médicos.
Desde entonces trabaja ilegalmente, falsificando certificados a cambio de dinero en efectivo. Tengo una lista de sus clientes de los últimos 2 años. 23 personas. Si se lo entrego a la policía, pasará muchos años en la cárcel. Lurch palideció. No puedes demostrarlo. Cole extendió las fotos sobre la mesa. Lurch y Derek en un restaurante. Larch en el banco. Extracto de cuenta. $2.500 de Derek. Puedo. Y lo demostraré. Si no cooperas. Larch miraba las fotos. Le temblaban las manos. ¿Qué quieres? La verdad, dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. ¿Derek le pagó por falsificar los documentos sobre la demencia de mi abuelo? Lurch guardó silencio. Cole se inclinó hacia él. Simón tiene la oportunidad de reducir su condena. Si confiesa y nos ayuda, la fiscalía puede llegar a un acuerdo. Si no, pagará por todos sus delitos. Piénselo. Larch se cubrió la cara con las manos. Sus hombros se sacudieron. Estaba llorando. No quería hacerlo, susurró. Necesitaba dinero. Después de perder mi licencia, nadie quería contratarme. Empecé a hacer certificados. Al principio para conocidos. Luego se corrió la voz. ¿Derek le pagó? Insistí. Larch asintió. 10,000. No 2,5. El resto en efectivo. Vino a verme y me dijo que su padre tenía demencia, pero que el médico de familia se negaba a diagnosticarlo. Me pidió que hiciera los informes como si lo hubiera examinado. Me dio todos los datos, nombre, dirección, todo. Mi abuelo no tenía demencia, dije en voz baja. Larch bajó la mirada. Lo sé. Derek me dijo que era solo por seguridad, que estaban discutiendo por la herencia. No pensé que eso llevaría a todo esto. Cole grababa cada palabra en el dictáfono de su teléfono. ¿Y el testamento anterior? Derek dijo que Walter cambió el testamento antes de morir, que antes todo iba a ser para él y Vanessa. Lurch negó con la cabeza. Eso también es mentira. Derek me enseñó una copia del supuesto testamento antiguo y se jactó de que Roland lo había falsificado muy bien, pero yo vi el testamento auténtico de Walter. Derek lo dejó accidentalmente en una carpeta cuando nos reunimos. En él se indicaba que la mitad de la herencia iba a parar a su nieta. Siempre había sido así. Derek solo quería quedarse con todo. No podía respirar. El abuelo siempre pensó en mí. Incluso cuando cambió el testamento me dejó una parte y luego todo. Cole terminó la grabación y me miró. Es suficiente, tenemos su confesión. Lurch levantó la cabeza. ¿Y ahora qué pasa conmigo? Irá a la fiscalía y prestará declaración oficialmente. Le ofrecerán un acuerdo, una pena menor a cambio de su colaboración. Es su única oportunidad. Lurch asintió abatido con la mirada perdida. En las semanas siguientes todo cambió tan rápido que apenas tuve tiempo de darme cuenta. Larch prestó declaración oficial. La fiscalía abrió una nueva causa contra Derek y Vanessa. Falsificación de documentos, estafa. El tercer juicio, en el que se les acusaba de ordenar el ataque a Gauss, terminó con una sentencia condenatoria. Roland intentó apelar, pero las pruebas eran irrefutables. Mi apelación fue revisada. El juez Galloway convocó una nueva vista. Edith estaba allí, sentada en primera fila, con la espalda recta. Cuando el juez dictó sentencia a mi favor, el testamento de mi abuelo fue declarado válido. Ella sonrió. Era la primera vez que veía su sonrisa. Era hermosa. Mis padres perdieron los 3 juicios, pero Roland encontró lagunas, errores técnicos en los procedimientos, retrasos en las investigaciones. No estaban entre rejas, seguían en libertad, a la espera de nuevas audiencias. La fianza era enorme, pero de alguna manera consiguieron el dinero. Vendieron algo, pidieron prestado a alguien. Sentí alivio, pero también miedo. Mientras estuvieran en libertad, eran peligrosos. Cole empezó a venir a verme más a menudo.
no solo por el caso que ya estaba casi terminado, venía sin más. Tomábamos café y hablábamos. Me contaba cosas de su vida, cómo su padre se marchó cuando él tenía 12 años, dejando a su madre con 3 hijos, cómo creció enfadado, perdido, hasta que su tío Gus lo acogió bajo su protección y le enseñó que se pueden hacer cosas buenas, incluso cuando el mundo parece injusto. Le conté mis miedos, que nunca podría confiar en la gente después de que mis padres me abandonaran, que tenía miedo de quedarme sola, pero aún más miedo de dejar que alguien se acercara a mí. No estás sola, dijo Cole en voz baja, tocándome la mano. Yo estoy aquí. Una noche me invitó al cine, no por trabajo ni por una investigación, solo porque sí. Una cita, aunque él no lo llamó así, sonrojándose. La película era mala, una especie de película de acción en la que todo explotaba cada 5 minutos. Pero nos reímos, comimos palomitas y me sentí bien, por primera vez en meses. Después del cine volvimos a casa andando. Mi apartamento encima de una panadería estaba a 20 minutos. Cole caminaba a mi lado, con las manos en los bolsillos, hablando de la película, de cómo se podría haber hecho mejor. El callejón estaba oscuro, no los vi enseguida. 3 hombres enmascarados salieron de entre las sombras. Cole los vio primero y me empujó hacia atrás. ¡Corre! Pero no tuve tiempo. Uno me agarró del brazo y tiró de mí. Grité. Cole se abalanzó sobre él y le dio un puñetazo en la cara. El agresor se tambaleó y me soltó. Los otros 2 se abalanzaron sobre Cole. Él se defendió. Vi cómo su puño golpeaba a uno de ellos en el estómago y cómo éste se doblaba. Pero eran más. Lo golpearon una y otra vez. Grité e intenté ayudar, pero uno de ellos me empujó y caí al asfalto. Sentí un dolor agudo en la rodilla y en el brazo. Cole cayó al suelo. Uno de los atacantes cogió algo, un tubo de hierro. Lo vi brillar a la luz de la farola. Levantó el brazo. No, grité. Golpe. Cole no se movía. Sirena. Un coche patrulla apareció en la calle. Muy cerca ya se veía la luz intermitente. Los agresores echaron a correr, se perdieron en la oscuridad. Me arrastré hasta Cole. Tenía la cabeza en un ángulo extraño. La sangre manchaba el asfalto. Cole, Cole, por favor. La policía, la ambulancia, todo se mezcló. Me examinaron, me vendaron la rodilla y el brazo. Moretones, rasguños, nada grave. Pero Cole lo llevaron en camilla y lo conectaron a los aparatos. El médico dijo algo sobre un traumatismo craneal, sobre un estado crítico. En el hospital me dijeron que estaba en coma, igual que Gus, pero peor, edema cerebral. Los próximos días serían decisivos. Me senté junto a su cama y le cogí la mano. Estaba fría. Las máquinas pitaban. El médico dijo que las posibilidades eran 50 y 50. Gus vino a verme al hospital a la mañana siguiente. No dormí en toda la noche, me senté junto a la cama de Cole y observé cómo su pecho subía y bajaba lentamente. Los aparatos pitaban monótonamente contando los segundos de vida que pendían de un hilo. Gus tenía mejor aspecto que una semana antes, cuando le dieron el alta. Había recuperado el color, caminaba casi sin bastón, aunque su brazo izquierdo aún se movía con lentitud y torpeza. Miró a su sobrino y su rostro se volvió de piedra. ¿Quién ha sido? No lo sé. 3 enmascarados. Gus se volvió hacia mí y sus ojos se encendieron. Fueron tus padres. Lo sé y lo demostraré, aunque sea lo último que haga. El detective cumplió su palabra. Durante los días siguientes, Gus trabajó como un poseso. Carl le ayudó, trabajaron juntos, analizando metódicamente cada detalle del ataque. La policía encontró una de las máscaras tirada en un contenedor de basura cerca del lugar del ataque. Tenía restos de ADN, pero el verdadero avance se produjo una semana después. Gus recibió una llamada de un número desconocido. Un hombre con la voz alterada y apagada le dio una dirección, uno de los apartamentos del barrio antiguo,
Allí se escondía uno de los agresores. Más tarde se supo que era Tito Verbs. Se dio cuenta de que iba a hundirse junto con Derek y Vanessa y decidió salvarse, delatar a todos para reducir su condena. Gauss y Carl fueron allí con la policía. El agresor, un hombre de unos 30 años con tatuajes en los brazos y el cuello, intentó escapar por la ventana, pero Gus lo alcanzó en las escaleras y lo empujó contra la pared. ¿Quién te contrató? El hombre escupía, intentaba zafarse, pero cuando Gus le mostró la foto de Cole en el hospital, conectado a los aparatos, algo cambió en sus ojos. No quería golpear tan fuerte, murmuró. Solo quería asustar a la chica, pero ese chico no se echaba atrás. Tuve que hacerlo. ¿Quién te contrató? El hombre guardó silencio. Luego, cuando el detective Harrison le prometió un acuerdo con la investigación, se derrumbó. Tito Verbs dijo que unos tipos ricos querían asustar a la chica. Pagaron 3,000 por adelantado y 3,000 después. Solo teníamos que asustarla, demostrarle que estaba en peligro. Si no se retiraba, entonces, bueno, entonces más. ¿Más significa matarla? El agresor bajó la mirada. Tito no lo dijo directamente, pero lo entendimos. El segundo agresor se escondía en el estado vecino. Gus y Carl fueron allí juntos. El hombre vivía en un motel en la carretera, pagaba en efectivo y no salía. Cuando entraron en la habitación, se resistió, sacó una pistola, un viejo revólver oxidado. Carl se echó a un lado y Gus se abalanzó sobre él. Disparó, pero solo le dio en la mano, lo que no impidió que redujeran al agresor por la fuerza. La bala atravesó la palma de la mano de Gus entre los huesos. Tuvo suerte. Si hubiera estado 1 centímetro más a la izquierda, le habría roto el hueso. Lo llevaron al hospital, le cosieron y le vendaron. Salió 3 horas después, con la mano vendada y el rostro pálido pero decidido. Los tenemos, me dijo por teléfono. A los dos han confesado. Fue Tito quien los contrató y Tito trabajaba para tus padres. El juicio se amplió. Ahora Vanessa y Derek no solo estaban acusados de ordenar el ataque, sino también de ordenar el asesinato. Aunque no lo consiguieran, el mero hecho de encargarlos suponía cadena perpetua. Roland Inks intentó zafarse. Afirmó que Tito había actuado por su cuenta, que Vanessa y Derek no sabían nada, pero las pruebas eran contundentes. Las grabaciones de las llamadas, dinero transferido de su cuenta a la de Tito 2 días antes del ataque contra mí, los testimonios de ambos agresores, el testimonio del propio Tito, que ahora colaboraba con la investigación. Vanessa y Derek estaban en pánico. Lo vi en la sala del tribunal. Estaban pálidos, con ojeras. Sin maquillaje, Vanessa parecía 10 años mayor. Derek estaba delgado, nervioso, fumaba incluso en la sala hasta que el alguacil le obligó a apagar el cigarrillo. Una noche me llamaron por teléfono, un número desconocido. No quería contestar, pero algo me empujó a hacerlo. Hola, Chloe. Era la voz de Derek, cansada, quebrantada. Tenemos que hablar. No tengo nada que decirte, por favor. Queremos vernos, solo para hablar, sin abogados, sin tribunales, solo nosotros. Me quedé en silencio, en un restaurante del centro, mañana a las 7 de la tarde. Habrá mucha gente, será seguro. Ven, Chloe, por última vez. Colgó, llamé a Edith, me dijo. No vayas sola, llévate a Gus o a Carl. Son temerarios y los temerarios son impredecibles. Gus accedió a acompañarme. Carl se quedó trabajando en los documentos para el juicio, preparando nuevas pruebas. El restaurante estaba abarrotado. Las mesas estaban muy juntas y los camareros iban y venían entre ellas. Vanessa y Derek estaban sentados junto a la ventana en una esquina. Los vi enseguida. Parecían extraños en ese lugar tan concurrido, como fantasmas de su vida pasada. Gus se sentó en la mesa de al lado, sin apartar la mirada de ellos. Me acerqué y me senté frente a ellos.
Vanessa me miró y había algo nuevo en sus ojos, tal vez miedo o simplemente cansancio. Chloe, comenzó Derek retorciendo nerviosamente la servilleta. Gracias por venir. Me quedé en silencio. Queremos proponerte un trato, dijo Vanessa en voz baja. Retiraremos todas las demandas y te daremos la herencia sin ir a juicio. Todo lo que dejó Walter es tuyo, no nos opondremos. ¿A cambio de qué? Derek se inclinó hacia mí. A cambio de que retires los cargos. El ataque contra ti, contra ese chico, di que fue un error, que no estás segura de quién lo hizo. Los miré sin poder creerlo. ¿Hablan en serio? Chloe, por favor. Vanessa extendió la mano, pero yo retiré la mía. Hemos cometido errores, muchos errores, pero somos tus padres y no quieres que vayamos a la cárcel, ¿verdad? Me reí brevemente con amargura. La herencia ya es mía, el tribunal ya lo ha reconocido y vosotros intentasteis matarme. Casi matáis a Cole, ya no se trata de dinero. Vanessa estalló de repente, su rostro se sonrojó y sus ojos brillaron. ¿Crees que eres mejor que nosotros? No sabes nada de la vida, de lo difícil que es construir una carrera, mantener el estatus, vivir cuando todo se derrumba a tus pies. Tu abuelo no era tan santo como lo pintas. Él también cometió errores, mintió, arriesgó. Quizás, dije en voz baja, pero nunca intentó matar a nadie. Derek añadió nerviosamente. Podemos llegar a un acuerdo. Piénsalo, Chloe. No querrás que vayamos a la cárcel, ¿verdad? Al fin y al cabo, somos tus padres, tu sangre. Me levanté. Me temblaban las piernas, pero mi voz era firme. Nunca han sido mis padres. Mi padre fue mi abuelo Walter. Él me crió, me quiso, se preocupó por mí. Ustedes solo son personas que me dieron a luz y me abandonaron. Y ahora intentan quitarme lo último que me queda. Me fui sin mirar atrás. Gus se levantó y me siguió. Al salir, Derek gritó algo, no entendí las palabras, pero el tono era amenazante. Gus me agarró de la mano. No por la entrada principal. Algo no va bien. Me llevó a la cocina y le pidió al camarero que nos mostrara la puerta de servicio. Salimos al callejón detrás del restaurante y entonces lo vi. Un todoterreno negro con cristales tintados que avanzaba lentamente por la calle frente al restaurante, como si estuviera buscando a alguien. Gus me empujó en dirección contraria. ¡Corre, ahora! Corrimos por los callejones, entre los edificios. Me ardían los pulmones. Gus me cogió de la mano y me arrastró consigo, aunque él mismo apenas podía respirar. Sus costillas aún no se habían curado del todo tras el primer ataque. Llegamos a mi coche, que estaba a 2 manzanas. Gus se sentó al volante a pesar de su brazo herido y arrancó el motor. El todoterreno apareció en la calle de al lado y giró hacia nosotros. Gus giró bruscamente, casi embistiendo un coche aparcado. Corrimos por las calles con el todoterreno siguiéndonos. 2 veces se acercó, pero Gus maniobró, giró bruscamente y lo perdimos de vista. Finalmente, tras 15 minutos de persecución, los perdimos por completo. Nos detuvimos cerca de la comisaría. Gus temblaba mientras apretaba el volante. Querían rematarnos, susurró. Si hubiéramos salido por la entrada principal, no pude responder. Me limité a sentarme tratando de respirar. Las semanas siguientes se convirtieron en un abismo. Los juicios terminaron. Vanessa y Derek fueron declarados culpables de todos los cargos. Ordenar el ataque a Gus, ordenar mi asesinato y el de Cole, falsificación de documentos, estafa. Se enfrentaban a entre 20 años y cadena perpetua, pero la víspera de la sentencia desaparecieron. El detective Harrison me llamó por la mañana. Han huido, han salido del país, falsificaron pasaportes y compraron billetes con nombres falsos. Alguien les ayudó, o Roland, o alguien de los contactos de Tito. ¿Los encontrarán? Lo intentaremos, pero si ya están en Sudamérica o Asia, las posibilidades son escasas.
La policía los ha puesto en búsqueda internacional. Lo han perdido todo. Les han confiscado la casa para pagar las deudas. Les han congelado las cuentas. Su reputación está destruida. Todos sus amigos y socios les han dado la espalda. Y la herencia de Walter, la casa, los ahorros, todo, pasó a mí, definitivamente, sin objeciones. Cole se despertó una semana después de su huida. Yo estaba sentada a su lado, le cogía la mano y le leía en voz alta un libro irónicamente sobre un detective. De repente sus dedos apretaron mi mano. Me levanté tan bruscamente que la silla se volcó. ¿Cole? Sus ojos se abrieron, lentamente, pero se abrieron. Me miró y sonrió débilmente. Hola, su voz era ronca. ¿Me he perdido algo interesante? Me eché a reír y a llorar al mismo tiempo. Me incliné y lo abracé con cuidado para no tocar los tubos. Muchas cosas, te las contaré más tarde. Los médicos dijeron que se estaba recuperando, lentamente pero con seguridad. Su memoria no se ha visto afectada, ni tampoco su coordinación. Dentro de un mes podrá salir del hospital. Han pasado 6 meses. Estoy en el porche de mi nueva casa. Es pequeña, acogedora, en una zona tranquila, con grandes árboles y vecinos amables. Vendí la casa de mi abuelo, no podía vivir allí. Demasiados recuerdos y la mayoría de ellos ahora mezclados con amargura por lo que pasó. Con el dinero de la venta compré esta casa y abrí mi propia panadería. La llamé Walters en honor a mi abuelo. Es pequeña, con 5 mesas, pero es mía. Edith me ayuda. Viene todas las mañanas y juntas amasamos la masa y horneamos pan, bollos y pasteles. Hablamos mucho sobre mi abuelo, sobre el pasado, sobre lo mucho que lamenta no haberle perdonado antes. El juez Holloway viene a la panadería una vez a la semana. Siempre pide café y un croissant y se sienta en una mesa junto a la ventana. A veces Edith se sienta con él y hablan durante horas. Cole volvió a trabajar como detective hace 2 meses. Ahora es más cauteloso, no se mete en situaciones peligrosas sin apoyo, siempre tiene un plan B, pero sigue siendo inteligente, persistente, no se rinde. Nos vemos oficialmente en serio, no es un amor de cuento de hadas como en las películas. Discutimos porque se olvida de llamar cuando llega tarde. Yo le molesto dejando tazas de té a medio beber por todas partes, pero nos reímos juntos, nos apoyamos mutuamente y me siento feliz, realmente feliz. Gus se ha recuperado por completo. Su brazo se mueve con normalidad, sus costillas se han curado. Viene a verme una vez a la semana, toma café y come bollos. Bromea diciendo que estoy obligada a alimentarlo gratis hasta el fin de mis días porque casi muere por mí. Yo me río y le doy de comer. Me siento en el porche con un vaso de té frío. Es verano, es de noche. El sol se pone tras los árboles. Cole está sentado a mi lado, leyendo el periódico, con las piernas apoyadas en la barandilla. Pienso en mis padres. ¿Dónde estarán ahora? En algún país de Sudamérica, quizá. Viven bajo nombres falsos, se esconden, temen cada golpe en la puerta. ¿Se arrepienten de lo que hicieron? No lo sé. Quizás nunca lo sepa, pero siento paz. Salvé lo que mi abuelo quería para mí. Encontré a mi verdadera familia, Edith, Gus, Cole, personas que realmente importan, que no te abandonan cuando las cosas se ponen difíciles. Cole, digo en voz baja. ¿Mm? No levanta la vista del periódico. ¿Crees que volverán alguna vez? Ahora me mira. Sus ojos grises se vuelven serios. Lo dudo. Si vuelven los arrestarán inmediatamente, ¿lo saben? ¿Y si lo hacen? Extiende la mano y toma la mía. Entonces estaremos preparados. Juntos. Sonrío. Sí, juntos. El sol se pone en el horizonte tiñendo el cielo de naranja y rosa. En algún lugar de la ciudad la gente vive su vida, discute, se reconcilia, sueña, llora. Y yo estoy aquí en el porche de mi casa con la persona en la que confío
y por primera vez en muchos años siento que todo va a salir bien. No será perfecto, no será como en un cuento de hadas, pero estará bien, realmente bien, y eso es suficiente.